2.4.1 Gráficas de polígonos de frecuencia y frecuencia relativa. Resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicio a resolver. 2. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele la manera clara de algunas características importantes. Polígonos de frecuencia es un tipo de gráfica estadística que utilizan las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clases. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencias. Ejemplo 1. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Bueno, vamos a abrir lo que es el Minitab. Vamos a abrir. Y vamos a realizar una gráfica de polígonos de frecuencia. Aquí ya la tenemos realizada previamente, pero vamos a realizarla desde cero. Vamos a irnos a gráficas, gráfica de barras. Vamos a poner valores de una tabla simple, aceptar, y vamos a colocar lo que es en variable de la gráfica va a ser frecuencia, y en la variable de categorías marca de clase. Ahí vamos a poner lo que es la etiqueta gráfica de polígonos de frecuencia de mujeres, y vamos a aceptar. Y aquí en mostrar datos le vamos a deseleccionar lo que es la gráfica de barras, va a ser símbolos y líneas. Vamos a aceptar. Y bueno, aquí ya tenemos una gráfica de polígonos de frecuencia de mujeres. Aquí podemos colocarle lo que es la etiqueta de datos, aceptar, y nos va a arrojar lo que es la frecuencia. Nos dice que marca de clases 94.5 hay 14, 64.5 12 y así sucesivamente. Este sería una gráfica de polígonos de frecuencia. Muy bien, vamos a continuar. Polígono de frecuencia relativa. Utilice la frecuencia relativa. Estas proporciones o porcentajes en la escala vertical. Ejemplo 1, mismos datos de ejemplo pero ahora en frecuencia relativa, porcentaje por marca de clase. Muy bien. Igual nos dan los mismos. Abrimos Minitab. Ahí tenemos lo que son los datos previamente cargados en Minitab. Y ahora nos está pidiendo que saquemos una gráfica de frecuencia relativa. Aquí ya la tenemos previamente realizada, pero de igual forma la vamos a realizar. Vamos a gráfica de barras. Aquí en la representación de gráficas, valores de una tabla, en la simple colocamos aceptar, y de aceptar en variable de la gráfica vamos a colocar lo que es frecuencia relativa, que ahora es lo que nos está pidiendo, y marca de clase en la variable de la categoría. Mostrar datos. Acuérdense que vamos a seleccionar símbolos y líneas de conexión. Vamos a dar a aceptar, y en etiquetas colocar el nombre, que sería, el título sería gráfica de polígono de frecuencia mujeres. Frecuencia relativa mujeres. Dar aceptar y aceptar. Y aquí nos muestra lo que es la gráfica de frecuencia relativa, lo que son mujeres. Es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Frecuencia relativa, porcentaje de clases. Muy bien, ahora pues podemos colocarle lo que son los datos a cada uno de los puntos.
ponemos la etiqueta de datos y nos arroja ahí lo que son los datos en porcentajes, marca de clase y frecuencia de mujeres. Muy bien, continuamos. Muy bien. Ejemplo 2. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos, crear una tabla y realizar la gráfica. Realizar polígono de frecuencia relativa. Aquí nos está pidiendo polígono de frecuencia relativa para los datos que nos da previamente cargados aquí en el Minitab. Ok, aquí ya tenemos los datos previamente cargados. Vamos a irnos a gráficas. En gráficas nos vamos a ir a gráficas de barra. En la representación de gráficas de barra, voy a colocar valores de una tabla simple y le vamos a colocar aceptar. No aceptar, queremos que nuestra variable sea la frecuencia y en la variable de categoría es frecuencia, perdón, aquí va a ser frecuencia relativa porque nos está pidiendo la frecuencia relativa en la variable de gráficas y en la variable de categorías va a ser marca de clase. Vamos a ir a datos, mostrar datos, aquí vamos a quitar las barras y vamos a poner lo que es los símbolos. Vamos a dar aceptar y en etiqueta vamos a colocar gráfica de polígono de frecuencia relativa hombre. Vamos a aceptar y vamos a aceptar. Y aquí nos da la frecuencia relativa de polígonos, en gráficas de polígonos de hombres. Vamos a colocar etiqueta de datos y nos da aquí. Nos va dando el porcentaje y aquí nos da la marca de clase y la frecuencia relativa. Muy bien. Nuestra marca de clase sería 49, 57, 65 y la frecuencia relativa pues será el porcentaje que es 32.5, 25, 20, 10, 10, 2.5. Muy bien, continuamos. Muy bien. Ok, dice 2.4.2 gráfica de ojiva, resolver los ejemplos y ejercicio a resolver 2. Gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencia acumulada y sirve para determinar el número de valores que se ubica por debajo de algunos valores específicos. Una ojiva es una gráfica lineal que describe la frecuencia acumulada y utiliza fronteras de clases para lo largo de la escala horizontal y frecuencia acumulada a lo largo del eje vertical. Ejemplo 1. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Vamos a ver. Con estos datos nos están pidiendo que representemos una gráfica. Vamos a checar que cargue nuestro programa de Minitab. Está una gráfica de ojiva. Nos está diciendo aquí tenemos una gráfica previamente cargada. Entonces vamos a realizarla. Nos vamos a ir a gráficas. Vamos a ir a gráfica de barras. Aquí vamos a irnos a valores de una tabla simple. Vamos a darle a aceptar y nos está pidiendo la frecuencia y en variable de categoría sería la fronteras de clase. Vamos a ir a la escala, esa ahí no le movemos. Vamos a ir a etiqueta, aquí vamos a colocar gráfica de ojiva mujeres. Gráfica de ojiva
mujeres. Gráfica de ojiva mujeres. Damos a aceptar. Aquí en mostrar datos, aquí van a ser símbolos y líneas. Vamos a quitar barras. Damos a aceptar. Múltiples de gráficas, aquí no. En la escala tampoco, seguimos igual aquí. En la escala. Opciones de datos tampoco, dejamos igual. Etiqueta ya. Opciones de gráfica, vamos a ocupar el acumular del y en x. A ver, vamos a darle aceptar y aceptar. Muy bien, aquí tenemos ya nuestra gráfica. Le vamos a colocar lo que son información, agregar, etiqueta de datos. Y en esta gráfica de ojiva más bien se representa el acumulado, que es la frecuencia en porcentaje, o bueno, más bien el acumulado de nuestros datos conforme voy avanzando. En este caso, acumular la frecuencia de frontera de clase. Entonces, por ejemplo, en 59.5 tengo 0 datos, pero en 69.5 tengo 12 y en 79.5 tengo 26, pero es porque se va acumulando. El objetivo de esta gráfica es ir acumulando los datos en forma de línea con puntos. Muy bien, vamos a continuar con nuestra presentación y tenemos a continuación ejemplo 2. De la siguiente tabla representa los pulsos de hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Muy bien, vamos a abrir previamente lo que es el Minitab. Ok, ya lo tenemos abierto. Vamos a irnos a gráficas. Vamos a ir a gráficas de barras. Nos vamos aquí a colocar valores de una tabla. Valores de una tabla. No se selecciona valores de una tabla simple. Y vamos a dar a aceptar. Aquí vamos a ocupar la frecuencia. En variedad de categoría vamos a frontera de clase. En opciones de la gráfica vamos a poner que queremos que se acumule. Vamos a aceptar. En la escala, pues ahí no vamos a poner nada. En mostrar datos, no queremos barras, queremos puntos y líneas conexionadas. Vamos a aceptar y nos vamos a etiquetas. Aquí vamos a poner el nombre de la gráfica, gráfica de ojiva hombres. Vamos a aceptar, aceptar. Y ahí ya tenemos nuestra gráfica de ojiva hombres, igual que la anterior. Aquí esta gráfica es una representación en puntos y líneas, y lo que hace esta gráfica es que va representando los valores acumulativos. Y bueno, aquí ya tenemos nuestros valores. Entre más va avanzando la frontera de clases, más se va acumulando hasta cumplir con los 40, la cantidad máxima, que es 40 de la frecuencia, la suma de la frecuencia. Tenemos 40 frecuencias. Muy bien, continuamos con nuestra presentación. 2.4.3 Gráficas de punto a resolver, ejemplos y ejercicios. Ejercicio a resolver 2. Gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor en un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan los valores igual se apilan. Ejemplo 1. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Muy bien. Vamos a abrir lo que es el programa Minitab. Lo abrimos. Se abre el programa previamente. Ya tenemos previamente cargados nuestros datos. Aquí nos vamos a ir a gráficas y le vamos a colocar gráficas de punto. Nos está pidiendo gráficas de punto, gráfica simple. Vamos a aceptar.
y nomás tenemos una categoría, lo ponemos en variable y etiqueta. Vamos a ponerle gráfica de puntos mujeres. Gráfica de puntos mujeres. Damos a aceptar y aceptar. Muy bien, aquí como bien lo dice, tenemos nuestra gráfica de puntos. Nos posicionamos en una, bueno, vamos a checar si nos fue pulso de mujer, tabla representar la gráfica de puntos. Muy bien. Aquí tenemos, nos colocamos en el punto y nos da la fila y la clase 63.5 a 64.5. Vamos a ir a la fila 19 para comprobarlo. Vamos a la fila 19. La 19 y nos da 64, que es lo que nos daba aproximadamente aquí. 19, 64, está ahí, ¿no? Entre eso. Vamos a ir al último dato. Vamos a posicionarlos 39, fila 39 y la clase de 123.5 y 124.5 en la fila 39. 30. Ok, nos da 124, es correcto. Bueno, esta sería nuestra gráfica de puntos para mujeres y vamos a continuar con nuestra presentación. Posteriormente tenemos, dice, la siguiente tabla, ejemplo 2, la siguiente tabla representa los pulsos de hombres, construir una gráfica de puntos de datos. Muy bien, aquí vamos a abrir lo que es el Minitab. Abrimos. Y ya tenemos previamente cargados los datos. Nos vamos a ir a gráfica, gráficas de barras. Vamos a colocar no, nos está pidiendo en este caso lo que son una gráfica de puntos. Ok, vamos a gráficas de puntos, le damos a aceptar, vamos a hacer simple, damos a aceptar y únicamente colocamos lo que es la única categoría que tenemos en la variable gráfica, la escala, no ocupamos escala, vamos a poner etiqueta que sería gráfica de punto hombre. Muy bien, le damos a aceptar y aceptar. Igual, aquí ya nos da lo que es la gráfica de puntos. Nos vamos a posicionar en el primer punto de arriba. Y ahí nos da que dice que en la fila 37 tenemos 56.5, 56.5. Vamos a ver si es cierto. En la fila 37. Vamos a la fila 37. Y tenemos 56. Vemos que es correcto. Y nos posicionamos en el último punto. Dice que en la fila 11 hay clases de 9.5 y 96.5 en la en la fila 11. Nos vamos a la fila 11 y es correcto, tenemos 96. El dato es 96 y bueno, esa sería nuestra gráfica de puntos. Continuamos. 2.4.4 gráfica de tallo y hoja, resolver ejemplo y ejercicio, ejercicio a resolver 2, gráfica de tallo y hoja, una gráfica de tallo y hoja representa datos cuantitativos separados, cada valor en dos partes, el tallo, el dígito ubicado en el extremo izquierdo y la hoja, el dígito en el extremo derecho. Ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres, construir una gráfica de tallo y hoja con estos datos. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Abramos lo que es el Minitab. Y aquí tenemos ya previamente cargada la información. Nos vamos a ir a gráficas y aquí gráfica, tallo y hoja. Le damos a aceptar. Tenemos pulsos de mujeres.
Le damos a aceptar. Aquí en incremento vamos a ponerle que sea de 10 y vamos a ponerle a aceptar. Y bueno, aquí ya nos dio una gráfica de tallo y hoja. Aquí podemos notar que son 40 datos los que están cargados. Y dice que de 11 tenemos 60, 3, 64, 3 y 68, 5. El 15 está entre paréntesis, esa es la mediana. Y tenemos 7 datos. Tenemos 72, 2, 4. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 72 de 8. Y tenemos 74, 1, 2, 4, 6, 76. 14 de 80 y 88. Tenemos 3 de 96, 2 de 104, 1 de 11 y 1 de, bueno, de 1 de 11 y de 1 de 124. Muy bien, este sería una gráfica de tallo de hoja. Está muy sencilla. Vamos a continuar con nuestra presentación. A continuación dice ejemplo 2. De la siguiente tabla representan los pulsos de hombres. Construye una gráfica de tallo de hoja con estos datos. De igual manera vamos a abrir lo que es el Minitab. Y bueno, aquí tenemos ya previamente cargados los datos. Vamos a ir a gráficas, vamos a ir a tallo y hoja. Vamos a poner pulsos de hombre, que es el único dato que tenemos, de 10. Incremento de 10, vamos a aceptar. Y aquí ya igual tenemos 40 datos. Nos dice que es de 6, tenemos 56, tenemos 2, 4, 6. De 17 tenemos 60, 64 y 68. 2, 4, 6, 7, 60, 2, 4, 6, 7 de 64 y 3 de 68. Tenemos 17 datos, 7 de 72 y de 6, 76. Tenemos 9 datos de 84 y 88 y tenemos un dato de 90 y 96, perdón. Este sería nuestra diseño de talla y hoja. Bueno, continuamos con nuestra presentación. Muy bien. 2.4.5 Gráfica de barra, resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicio a resolver. 2. Gráfica de barra. Una gráfica de barra utiliza barras del mismo ancho para mostrar la frecuencia de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa la frecuencia o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden estar separadas entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utilizan para comparar dos o más conjuntos de datos. Ejemplo 1. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de barras con estos datos. Muy bien. Vamos a abrir lo que es Minitab. Abrimos. Muy bien, ya tenemos previamente cargado nuestros datos. Nos vamos a ir a gráficas. Vamos a agarrar gráficas. Aquí en gráficas, pues vamos a quedarnos con conteo de valor único porque tenemos un valor. En simple damos a aceptar. Y aquí tenemos pulsos hombres. En la escala no le vamos a mover nada. Nociones de gráfica, predeterminado. Muy bien, datos, pues aquí sí ocupamos las barras y vamos a etiquetar. En este caso estaría haciendo gráficas de barras pulso mujeres. Gráfica de barra pulso mujeres. Vamos a aceptar y aceptar.
Oh, no se seleccionó la variable que son gráfica de mujeres, ya le damos a aceptar. Y bueno, aquí ya nos arroja lo que es una gráfica de barras, pulsos mujeres. Vamos a agregar lo que son los datos a las barritas. Vamos a agregar etiqueta de datos y le damos a aceptar. Aquí ya tenemos una gráfica de barras, nos da lo que es un conteo de los pulsos de las mujeres. Por ejemplo, en 60 tenemos 3, en 64 tenemos 3, en 68 tenemos 5, en 72 tenemos 8 y así sucesivamente. Esto sería una gráfica de barras pulsos mujeres. Bueno, vamos a continuar. Aquí. Ejemplo 2. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de barras con estos datos. Muy bien, vamos a hacer la misma operación con este archivo, con estos documentos que ya tiene información previamente cargada. Nos vamos a ir a gráficas, gráfica de barras. Vamos a ir a valor conteo único porque nomás tenemos un dato simple. Vamos a dar a aceptar. Pulsos de hombres, en la escala, en opciones, en método de datos, son barras, aceptar y etiquetas. Que sería gráfica de barra, pulso, hombre. Le damos a aceptar, aceptar. Y ahí ya nos carga previamente lo que es la gráfica de pulsos hombres. Nos da una serie de gráficas con la información que estamos requiriendo. En este caso, pues dice que los pulsos de los hombres de 56 hay 6, de 60 hay 7, de 64 hay 7, de 68 son 3 y así sucesivamente. Esto sería una gráfica de barras. Muy bien, continuamos. 2.4.6 Gráfica de Pareto para resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicio a resolver 2. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con la frecuencia. La escala vertical de la gráfica de Pareto representa tanto frecuencia como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de los cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Ejemplo 1. Una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Monitor Technology, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realiza una gráfica de Paretos con los siguientes datos y determina cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben de enfocar para mejorar la calidad. Muy bien, vamos a realizar una gráfica de Pareto en este caso para identificar cuál es el mayor ofensor en lo que es esa empresa. Bueno, aquí nos dan una serie de datos, nos dice que de los últimos 3 meses tenemos muchos datos. Entonces lo que vamos a hacer siguiente, nos vamos a ir a estadísticas, vamos a agarrar la herramienta de calidad y en la herramienta de calidad vamos a agarrar el diagrama de Pareto. Nos están pidiendo defectos o distribuidos, si son defectos, y vamos en este caso vamos a poner la frecuencia cantidad. Ya que lo tenemos así, vamos a colocar aquí el 99.99 porque si ponemos 100 nos daría un error. Aquí podemos en opciones, vamos a poner el título, le podemos colocar defectos y vamos a aceptar y aceptar. Muy bien, aquí ya nos arrojó una gráfica de Pareto. Esto que nos indica es, aquí tenemos lo que es la cantidad de efectos de 0 a 5000, el porcentaje conforme va pasando los defectos va a ir creciendo porque
nos da un acumulativo. Bueno, aquí vamos a agregar lo que son las etiquetas de datos para tener más visibilidad en la información. Y bueno, ahí está. Aquí nos dice que cada una de las barritas representa un defecto. Como cortos por soldadura sería nuestro primer defecto, que tiene 1021 defectos, que representan el 21.5%, y en acumulado pues es igual porque es la primer dato, ¿no? 925 para ausente, y este representa 19.5% con un acumulativo de 41%. Desalineado 851 defectos, eso representa 17.9% con un acumulado de 58.9%. En estos datos quiere decir que nos está pidiendo que quieren reducir el 50% de los defectos. Entonces, desalineado con los tres primeros, atacando estos tres primeros defectos, podríamos cumplir la meta que nos están solicitando. Y de igual forma podríamos ir revisando cada uno de los datos. Y es importante saber que el 100% de los defectos está representado en los datos que tengo aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En estos 10 defectos se centra el 100%, así que se van partiendo dependiendo cuántos defectos tenga cada uno. Y nuestro principal ofensor, cortos por soldadura, sería ese nuestro principal ofensor. Y de acuerdo a lo solicitado, con los primeros tres defectos estaríamos cumpliendo. Si atacamos los primeros tres defectos y los podemos eliminar, podríamos cumplir con la meta que nos están solicitando. Muy bien, vamos a continuar con nuestra presentación. Muy bien. Dice 2.4.6, gráfica de Pareto, resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicio a resolver 2. Ejemplo 2. Una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Realice una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determine cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe de enfocar para mejorar la calidad. Muy bien, dice que quiere cuáles son sus mayores defectos en lo que es esta fábrica. Vamos a abrir el Minitab. Igual vamos a realizar un diagrama de Pareto. En estadística nos vamos a ir en herramienta de calidad y vamos a agarrar el diagrama de Pareto. En este caso también nos piden lo que son los defectos, y en frecuencia sería la cantidad. Aquí vamos a colocarle 99.9, esto que no se nos olvide, porque si le ponemos 100 nos va a arrojar un error. En título, defectos. Igual, aceptar y aceptar. Y bueno, aquí ya nos arrojó lo que es una gráfica de Paretos con los datos proporcionados previamente, y nos dice que en cantidad tenemos de 0 a 1200 en defecto, y en porcentaje de 0 a 100. Esto pues nunca va a cambiar, el porcentaje siempre va a ser lo mismo, al menos que nos soliciten otro tipo de información. Vamos a colocarle lo que son las etiquetas de datos. Tenemos aquí lo que son, a cada barrita le pusimos lo que representa en cantidad de defectos, y tenemos que nuestro principal ofensor es mal de formaciones con 329 defectos, representa el 29.3%, y pues no hay acumulado porque es nuestro primer dato, es lo mismo que el porcentaje. Coloración incorrecta, 301 defectos, representa el 26.8%, y eso ya representa un acumulado de 56%. Después tenemos huecos, son 147 defectos, representa 13.1%, con un acumulado de 69.1%. Rebabas excesivas, 142 defectos, 12.6%, y eso representa 81.1%. Con esta información podemos decir que si atacamos las rebabas excesivas, que son 142, los huecos, coloración incorrecta y malas deformaciones, estaríamos atacando el 80%, que sería un buen proyecto para poder trabajar.
tomando en cuenta que siempre debemos de empezar con el de más impacto. Empezaríamos con malas deformaciones, coloraciones y así sucesivamente. La información que tenemos aquí en esta gráfica también pues se representa como vemos en la parte de abajo, nos da así en orden de filas nos da lo que es la cantidad de la cantidad por defecto, el porcentaje y el porcentaje acumulativo. Y pues la gráfica de línea y punto representa el porcentaje acumulativo y aquí vemos que al final pues representa lo que son 100. Si nos colocamos ahí el punto nos dice que línea acumulativa pues nos da la cantidad de los defectos y que representan el 100%. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, en total se realizaron en la unidad 1 27 ejercicios y pues muchas gracias.